cuestión. Creo que Juan David, estás por ahí. ¿Te quieres hacer una primera intervención? Aló. Sí, sí, perdón, acá estoy. No, Vane, felicitaciones, súper chévere. Además que creo que la forma como lo transmites, solo lo transmite una persona que la entendió muy bien y la tiene muy clara. Entonces, pues muy bien y de esa misma manera espero que haya quedado súper claro. Afortunadamente, son conceptos que al final del día, cuando uno los desglosa muy bien, son sencillos. Realmente es algo muy más bien simple y nos ayuda mucho para que no se nos enrede tanto el cerebro, que a veces nos enreda muchísimo. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que tú planteas ahí, pues que se plantea específicamente son esos cuatro mecanismos distintos de los cuales el cerebro se regula, y eso es súper importante porque si nosotros nos vemos en otros órganos distintos, si bien es cierto la regulación puede ser muy similar, pero otros son mucho más dependientes de otros factores, y el cerebro tiene factores que nosotros podemos manejar muy tranquilamente y a veces, afortunadamente el cerebro lo sabe muy bien y a pesar de uno, él logra salir adelante, ¿sí? Esa es una cosa, pero cuando somos un poquito más conscientes de esos factores, podemos con medidas, es que son medidas muy sencillas. Tú misma planteabas al final la importancia de la cabecera a 30 grados y cuántas veces no nos paramos frente a un paciente con una lesión cerebral potencial o ya establecida, y se nos pasa el, la cabecera a 30 grados sabiendo el impacto que esto puede generar, el impacto que genera la temperatura, y de pronto más adelante hablaremos un poquitico de la hipotermia, pero si ustedes me dicen que manteniendo un grado por debajo sin tener que llevar hipotermia a la temperatura de un paciente, yo puedo tener 5% mejor disminución del consumo de oxígeno, eso no quiere decir otra cosa, sino 5% más de neuronas que se iban a dañar. Y 5% más de neuronas puede ser perfectamente la diferencia entre que ese niño llegue hasta 11 o que ese niño se gradúe de la universidad. Así de sencillo es la correlación que uno puede hacer. Entonces, pues Vane, felicitaciones y muy chévere. Y esto simplemente sigue complementando lo que ya veíamos la vez pasada para poco a poco entenderlo, porque si ustedes se dan cuenta, la charla que dio, eh, probablemente a diferencia de mucha que hemos tenido, es fisiología básica. Y porque en el cerebro hay muchas cosas que nos falta entender y lo que entendemos hasta ahora más o menos, si se dan cuenta, son conceptos que tienen 120 años de fisiología básica. Entonces, aplicar esa fisiología básica al cerebro nos va a servir muchísimo en la cabecera del paciente. ¿Vale? Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. No sé si alguno de los profesores que está en el auditorio tiene algún comentario para Vanessa o algún comentario general del tema. Jaime. Sí, Pablito, buenas tardes. Sí, me uno a las felicitaciones, Vanessa. Creo que tienes el don de la palabra y la capacidad de transmitir muy bien la información que estás entendiendo. Y es supremamente importante en la autorregulación cerebral. Uno de los componentes que tú mencionabas era la respuesta endotelial y las respuestas de los capilares. Ahí yo creo que tenemos todavía muchísimo para aprender. Y digamos, en ese sentido, me uno a lo que está diciendo Juan David, de que es fisiología básica, y cuando hablamos de lo básico no es lo más sencillo, sino lo fundamental, lo que todos debemos conocer. Y es importante ahí hacer algunas precisiones claves de lo que tú estabas mencionando, y es que normalmente los capilares no tienen, digamos, capacidad de músculo liso, los que participan del intercambio, por lo tanto no se vasoconstriñen. Es decir, los capilares que se llama densidad capilar funcional son los capilares de 4 o 6 micras. Normalmente ellos no tienen capa de músculo liso, por lo tanto no pueden contraerse. Se separan de lo que se conoce como el esfínter precapilar de las metarteriolas, que miden de más o menos 10 a 20 micras. Estas metarteriolas sí tienen una capa discontinua de músculo liso y sí tienen capacidad contráctil. Entonces, cuando estamos hablando del flujo sanguíneo en todos los órganos de la economía corporal, incluyendo el cerebro, la capacidad contráctil no es del capilar, sino más de las metarteriolas, porque el capilar normalmente se define como ese vaso de menos de 10 micras, en donde hay una línea de glóbulos rojos sin capa muscular. Es un componente en su definición. Y otra cosa muy importante que yo creo que tenemos que aprender mucho, sobre todo pues en niños, es que el determinante de ese transporte de oxígeno finalmente microvascular, en todos los órganos, incluyendo el cerebro, tiene un componente convectivo y difusivo.
Y de ahí el componente difusivo depende sobre todo de esa densidad capilar funcional que se ha encontrado en modelos de animales. Es que yo puedo mejorar esa densidad de capilares sin necesariamente cambios en el flujo. Entonces, en el cerebro, por ejemplo, hay más o menos, junto al corazón y al pulmón, unos 3.000 capilares por milímetro cúbico, mientras que en el músculo hay unos 300 por milímetro cúbico. Entonces, tenemos una mayor densidad de capilares y los que llamamos funcionales son los de 4 o 6 micras, que son en última lo que le van a entregar el oxígeno a los tejidos. Por eso, digamos, es muy importante tener mucho cuidado pues con el tema de manejar un adecuado hematocrito. Por ejemplo, tú lo mencionaste en la ley de Poisson, porque fundamentalmente es determinante la viscosidad. Pero hay un concepto que creo que lo hablábamos hace unos días y es el efecto Ferrius en el capilar, en donde recuerden ustedes que la capacidad o la viscosidad de la sangre cambia frente al diámetro del tubo o del capilar que lo contiene. Entonces, esos capilares muy pequeños posiblemente tienen una densidad diferencial y en últimas al capilar va a llegar un hematocrito que es la mitad del sistémico para el intercambio. Y eso posiblemente está relacionado con velocidad diferencial de los glóbulos rojos dentro, en la periferia del capilar con respecto al plasma. Entonces, digamos, quería hacer como ese par de anotaciones. Cuando hablas ya del endotelio, obviamente hay sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, pero parece que la consecuencia de esas sustancias está más sobre esa posibilidad de tener más o menos densidad capilar, más o menos reclutamiento capilar, que en últimas en el cerebro pues se vuelve en un tema supremamente importante, máxime si consideramos que posiblemente hay cambios en el flujo sanguíneo cerebral que repercuten a mediano y a largo plazo. Fundamentalmente eso. Gracias, Pablito. Jaime, muchísimas gracias. Me escribe por aquí Mauricio que tuvo que retirarse, pero que te manda también muchas felicitaciones, Vanessa, que le gustó mucho la charla. No sé si hay algún otro concepto que quisieran que revisemos o algún otro comentario para Vanessa. Daniel. Sí, profe. Cerraste el micrófono, Daniel. Sí, profe, es que no encuentro la manito para alzar la mano. Ahí está, Daniel. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí. Pues hablar un poco sobre los escenarios, digamos, en los que tenemos acceso más frecuentemente y en los cuales vemos desenlaces un poco diferentes y empieza a haber algo de evidencia y literatura sobre estos casos, y es que evidentemente los pacientes en ECMO, especialmente la diferencia entre los pacientes con ECMO cardiovasculares y respiratorios, tienen una diferencia muy grande, y creo que pues en todo lo que explicó ya en la en la charla, pues podremos entender un poco mejor por qué aquellos pacientes que están en ECMO respiratorios que tienen pulsatilidad o funciones ventriculares normales, la autorregulación cerebral, digamos, funciona o está normal, y lo han tratado de ver a través de Doppler cerebrales y compararlos con pacientes que no tienen pulso, por ejemplo, en pacientes cardiovasculares, donde pues manejan principalmente presiones de perfusión cerebral más bajas, y esas alteraciones de la autorregulación cerebral, con lo que nos explicaba Juan David y el doctor Fernández, pues terminan en un daño neurológico importante a largo plazo, que es lo que como digo ahora, pues estamos viendo a largo plazo de estos pacientes que después recuperan la pulsatilidad y salen en los pacientes cardiovasculares. Entonces, siempre, y ha tomado bastante fuerza, sobre todo en la autorregulación cerebral, es una de las principales causas que estemos buscando pulsatilidad en los pacientes, sobre todo los cardiovasculares. Quería agregar eso pues desde el punto de vista de ECMO, que hemos visto como algunas cosas importantes. Muchas gracias, Daniel. Oscar tiene una pregunta, te felicita inicialmente por la charla, y su pregunta tiene que ver con el hematocrito, y pues en principio debería un hematocrito más bajo mejorar la perfusión. ¿Cuál sería un hematocrito adecuado, pensando en lo que dijo un poco Jaime también
No sé si hay alguna respuesta, Vanessa o Juan o Yo Jaime. no encontré como un valor, o sea, eso, y de hecho no encontré como estudios al respecto, un valor como límite, ¿no es cierto? Sí se sabe que el hematocrito puede influir, pero no es el principal determinante, es un determinante más bien secundario. Como había dicho, la autorregulación y la PCO2 son los principales factores que van a influir en el flujo sanguíneo cerebral. Y si bien puede jugar un papel secundario, pues también si yo estoy sacrificando entrega de oxígeno y contenido arterial de oxígeno, pues puedo sacrificar esa, esa digamos que, sí, esa entrega de oxígeno en un paciente que tiene lesión y que tiene una tasa metabólica posiblemente aumentada. Entonces, aunque fisiopatológicamente podría tener un impacto, es bajo y hay que no llegarse pues hasta un límite muy grande. Además que agudamente pues uno no puede afectar el hematocrito a menos que tuviera una hemorragia, pero no voy a inducir disminución del hematocrito de forma pues como a propósito, ¿no es cierto? Gracias, Vanessa. Juan. Entonces, yo creo que con esto, Jaime, me ayudaría a comprender un poquitico porque creo que podemos hacer un debate chiquitín ahí. El valor de hematocrito sigue siendo como, yo creo que no solamente en pacientes con patología neurológica, sino en general un tema de discusión grande. Entonces, si bien es cierto, ya tenemos algunas guías de cuánto es, de qué es permisivo, de qué no, de cuándo se es muy liberal y cuándo no. Pero en trauma encefálico específicamente, y vamos a tomar trauma encefálico como la patología insignia del neurocrítico y sobre la que más hay modelos de investigación, todavía pues no está definido ese valor exacto de hematocrito, y si nosotros devolvemos un poquitico otra patología que era la hemorragia subaracnoidea, en la hemorragia subaracnoidea había una terapia que ya está en desuso que se llamaba Triple H. Triple H hacía referencia a 3 constantes que uno tenía que manejar en la hemorragia subaracnoidea, que era hemodilución, hipertensión e hipervolemia. 3 conceptos que ya no usamos, pero se utilizaba específicamente el concepto de hemodilución buscando que esa propiedad de reología que tiene el plasma al pasar al pasar por los capilares y al pasar por la vasculatura cerebral, mejorara la perfusión de manera directa. Eso era lo que buscaban, y aparte de eso, disminuía las fuerzas de cizallamiento o las fuerzas mecánicas sobre la arteriola, y disminuía la posibilidad de generar vasoespasmo. Esa era una de las teorías que existía en ese momento. Entonces, hasta no hace poco, una de las premisas que uno tenía para disminuir la posibilidad de lesión endotelial cerebral y la posibilidad de vasoespasmo era utilizar hemodilución, concepto que ya está muy revaluado, ¿sí? Entonces, yo quedé un poquitico pues no me sorprende, pero sí pensando, y sí quisiera que Jaime me diera una luz un poco mejor sobre lo que él estaba refiriendo específicamente a qué sucede cuando yo tengo hematocritos bajitos a nivel capilar cerebral o a nivel capilar, que era lo que he hablado hace un momentico, porque si nos vamos a eso, entonces lo que tendríamos que hacer sería lo completamente contrario a la práctica que había anterior, a tener hematocritos elevados. Más o menos de esa forma, que no creo que tampoco sea así, sino básicamente, si es para responder puntualmente la pregunta de Oscar, que es muy buena, por ahora estamos con hemoglobinas normales. Hemoglobinas normales me refiero más o menos entre el rango entre 8 y 10 aproximadamente, para no bajarme tanto al 7, que también es aceptable, pero para no subirme a hemoglobinas muy elevadas que podrían ser incluso deleterias. Entonces, no sé si me complemento un poquitillo con el concepto que vi hace un momento. Sí, Juan, yo creo que, digamos, ahí hay dos aproximaciones. Poder matricularnos con un nivel de hemoglobina hematocrito específico para un paciente que cambie o no la regulación cerebral, yo creo que depende mucho de la patología, y lo importante es que tengamos pues un buen aporte de oxígeno a los tejidos. Hay un concepto clásico descrito por un fisiólogo alemán que se llama el efecto Ferius en el capilar, y eso está descrito en los diferentes capilares de la economía corporal. Eso lo escribió por allá hacia 1970. Y fundamentalmente está relacionado con cambios en la viscosidad
de la sangre a cambiar el diámetro del capilar. No sé, Pablito, si me permitas compartir pantalla y de repente les muestro una diapositiva que los va Adelante. a ilustrar un poquito mejor. Entonces, creo que aquí está. Ok. Entonces, aquí está lo que se llama el efecto Ferius en el capilar. El efecto Ferius en el capilar, como les decía, lo describieron hacia 1970. Habla fundamentalmente de cómo cambia la viscosidad en la sangre a cambiar el diámetro en el tubo, en el capilar que lo contiene. Fíjense ustedes aquí un capilar que saben que normalmente mide cerca de 10 micras. Aquí está digamos un vaso que ya viene siendo una metaarteriora de 20 micras y aquí un poquito más grande. Si se fijan en la figura, hay un cambio en la relación entre la densidad de los glóbulos rojos y posiblemente el plasma que lo contiene, que al final en últimas es lo que se llama pues o lo que tenemos como hematocrito. Lo que han encontrado y lo se han ratificado en diferentes estudios, digamos a posteriori, como que ustedes ven acá de Reichard y colaboradores, es que dependiendo de ese tubo del diámetro, el hematocrito cambia y la causa es fundamentalmente que parece que en el capilar la velocidad con que va el glóbulo rojo es diferente a la velocidad con que viene el plasma. Y posiblemente al final, en los capilares más pequeños, termina llegando o teniendo usted un hematocrito que es la mitad del hematocrito sistémico. Eso es lo que se llama el efecto Ferius del capilar y pues está muy estudiado en modelos animales y recientemente Hans Bink del grupo alemán encontraba datos similares en modelos in vivo de seres humanos en neurocirugía. Ya tienen por ahí un reporte de algunos casos en donde definitivamente se ve que esta situación cambia. Y muy importante, lo hablábamos, creo que hace un par de clases, creo que aquí está. Acuérdense ustedes que los determinantes de esa entrada de oxígeno microvascular no solamente es convección, sino difusión. Y en la difusión está lo que estábamos hablando que se llama densidad capilar funcional, o sea, los capilares perfundidos por área de tejido. Les decía que más o menos hay unos 3.000 capilares por milímetro cúbico en el cerebro, en el miocardio, en el pulmón, pero en el músculo esquelético hay 300 capilares por milímetro cúbico. Entonces, cuando uno quiere optimizar o no, en un momento dado, variables de entrega o no de oxígeno, debe tener en cuenta que en el capilar, al final de toda la economía corporal, hay un concepto que es el driving pressure del capilar, en donde si usted tiene congestión venosa, y eso va de la línea con lo que Juan David y Juan estaba diciendo ahorita, lo que dijo Vanessa, si usted tiene aumentos en esa presión venosa, en este caso pues la PIC, usted va a tener congestión capilar y no va a haber un buen intercambio. Entonces, digamos que de alguna manera hay elementos que afectan la convección, que afectan la difusión, pero sí es muy importante tener presente que a nivel fisiológico al final, la presión con que está entrando de oxígeno el glóbulo rojo al capilar es cerca de 35 milímetros de mercurio en condiciones, digamos, de normalidad y al final al intersticio en 16 y a la mitocondria en 5. Entonces, la presión venosa en últimas puede ser un gran determinante de ese flujo del capilar porque cada capilar o un solo capilar está bañado por muchas metaarteriolas y drenado por muchas vénulas. Y esas vénulas en últimas son las determinantes de la presión venosa y es lo que llamamos hoy en día el driving pressure del capilar y ese es el concepto, Wanda, de efecto Ferius del capilar. Aquí ya dejo compartir. Entonces voy a tener una pregunta y lancémosla así de una vez. Digamos que tenemos un paciente que llega con un tema craneoencefálico severo. Tuvo sangrado, no sé qué, y lo tenemos ya reanimado con volumen, estable, pues de todas las otras variables, y tenemos una hemoglobina de 8. ¿Qué harían ustedes o qué elementos tomarían ustedes en cuenta para saber si vamos a transfundir ese paciente o no lo transfundimos o qué harían ustedes en sus prácticas? ¿Qué haría Jaime en ese caso especial? ¿Qué elementos tomaría en cuenta o lo transfundía o no lo transfunde? ¿Qué harías teniendo en cuenta como lo que acabas de decir, lo que estamos viendo? Yo creo que el análisis debe ser en ese sentido, Wanda, digamos, más que mecanicista, un poco holístico en el sentido de que hay que ver integralmente al paciente. Tú puedes tener un paciente con hemoglobina de 8, hematocrito de 24, y no tienes que transfundirlo porque sencillamente tienes una buena entrega de oxígeno y hay mecanismos compensatorios suficientes. No quiere decir que una hemoglobina de 8 y un hematocrito de 24, o tenga yo que siempre llevar a un paciente a un hematocrito de 40. Digamos, hay fenómenos compensatorios, que era lo que estaba mostrándoles de densidad capilar funcional, que hacen que no solamente la entrega de oxígeno sea por ese
componente de convección, que en últimas es el que da los glóbulos rojos, sino por un componente de difusión, que es la capacidad de reclutamiento. Yo creo que más allá de, digamos, de decidir o no la transfusión con la hemoglobina de 8, por eso hemos intentado buscar cuál se asocia con los mejores desenlaces en los ensayos clínicos, ¿no? Si tú tienes en sepsis o en choque séptico, sabemos que podemos tolerar rangos más bajos y que toda transfusión es un trasplante. En pacientes renales sabemos que el punto de corte asociado con peores desenlaces puede ser alrededor de 6, pero también sabemos que en los pacientes con trasplante de hígado, por ejemplo, una hemoglobina por encima de 10 tapa la arteria. Entonces, yo creo que más allá de decidir o no transfundir, el concepto fisiológico es que de manera, digamos, tradicional y habitual, la cantidad de hematocrito que en últimas va a participar en el intercambio es un hematocrito que suele ser cercano a la mitad del sistémico. Okay. Yo te lo propongo, la respuesta que yo haría porque es muy parecida, es decir, yo no, idealmente preferiría no hacerlo, básicamente porque soy de una corriente un poquito más conservadora y por ahí me escribieron de los que son menos conservadores que sí lo transfundirían, pero y a eso me refiero con los elementos que yo trataría de tomar en ese caso si tuviera todas los elementos de monitorización disponibles. Yo preferiría utilizar un Doppler y mirar cuál es la velocidad que tiene. ¿Sí? Si veo que definitivamente tiene velocidades aumentadas implica un aumento del metabolismo y del consumo de oxígeno, preferiría en la medida de lo posible no hacerlo para evitar esa sobrecarga y para evitar precisamente la lesión que posteriormente me produciría edema. Y si tuviera velocidades disminuidas, pensando en que muy probablemente estoy teniendo aumento de la presión intracraneana o estoy teniendo algo de vasoespasmo, preferiría en ese caso y consideraría quizás sí hacerlo teniendo en cuenta las demás variables. También podría tener otra cosa, podría tener un catéter bulboyugular y saber cómo es esa extracción de oxígeno y si complemento bulboyugular con el Doppler, me podría ayudar muchísimo a saber, bueno, está extrayendo un montón, probablemente le está haciendo falta y quizás sí preferiría ponérselo, o por el contrario, está trayendo muy poquito, tengo una lesión muy severa o tengo un fenómeno de vasoespasmo que está progresando, quizá preferiría perfundirlo de otra forma distinta y utilizar otros mecanismos que mejoren esa reología, esa fluidez plasmática. Eso serían como la respuesta que yo tengo, complementando un poquitico lo que vos decís, es que no es paciente con trauma extracefálico con 8 o con 9 se lo pongo o no se lo pongo, sino mirar otras variables también. Entonces, pues no sé, hay otros que, lo que digo, me contestan y me dicen que sí lo transfundirían y yo creo que hacerlo tampoco está mal. Lo importante es saber yo qué otras variables estoy tomando en consideración para eso. No sé si alguien más tenga otra respuesta por ahí. Juan, Jaime, muchísimas gracias, muy interesante la conversación. No sé, Oscar, si consideras que quedó contestada, si tienes alguna pregunta adicional, veo que levantaste la mano. Y por supuesto que está más que claro y muchísimas gracias. La otra pregunta que quería hacer era con respecto a la hipotermia, mostrando que justamente lo que decía Juan también, esto de que reduce el consumo de oxígeno, y lo que implica, por ejemplo, en un paciente con trauma de cráneo o con aumentos de la presión intracraneal en cuanto a la preservación neuronal y el pronóstico futuro. Hay evidencia en neonatología, es más, lo emplean el CoolCap en la asfixia perinatal, pero quería saber en el caso de los pacientes pediátricos, puntualmente en los pacientes traumatizados, cuál es la estrategia para llevar a la hipotermia, si es con medios físicos, si es con algún tipo de infusión en particular o se utiliza algún dispositivo. Me pegaste en la vena del gusto. Ánimo. Yo con hipotermia siempre tengo un concepto que lo divido en tres. El primero es desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista fisiopatológico, en todas las cadenas de lesión fisiopatológica, de fisiopatológicas, pues en general, de lesión cerebral, la hipotermia es benéfica. Me disminuye el consumo, me mejora la reactividad vascular, me hace un montón de cosas distintas desde el punto de vista teórico sí, en vitro o en modelos experimentales. Desde el punto de vista de evidencia, ya ahí empieza a fallar un poquito. Entonces, cuando salió el Cool Kids, que era la idea con eso era empezar a hacer hipotermia en los pacientes con traumas encefálico, resulta que les fue muy mal.
Entonces, pues desde el punto de vista de evidencia, en algunos sí, en algunos no, y me quedo con algunos sí, los que tienen parada cardiorrespiratoria, que es lo que hacen adultos, el paciente recién nacido, que también es otro escenario. Sí, y lo que digo desde el punto de vista práctico, desafortunadamente no lo usamos, pero ¿qué sí tenemos? Una cosa importante es que como lo planteaban hace un momento, Vanessa, claramente si yo disminuyo la temperatura, puedo disminuir el consumo un 5% desde un nivel normal, pero la otra cosa que sí sucede es que si yo aumento la temperatura un grado por encima de la temperatura corporal normal, es decir, si yo tengo fiebre, eso me puede aumentar hasta 20% el consumo de oxígeno, es decir, 20% menos de cerebro. Entonces, algo que es una estrategia que ha funcionado muy bien es la normotermia controlada y es pues mantenerlo en los pacientes en 35,5, 36 como mucho y mantenerlo sobre esa temperatura. Y eso ya se ha probado en adultos y funciona y les ha ido igual de bien a los pacientes que tienen posparada cardíaca que a los pacientes que hacen hipotermia que a los que tienen normotermia controlada. Entonces, una de las formas sería, y con medios físicos nos sirve bastante, a nosotros en bajar la temperatura en sitios que son fríos disminuyendo la temperatura del ambiente, poniéndole medios físicos, nos ayuda mucho y nos facilita una cosa importante y es los cambios severos rápidos de temperatura cuando estoy saliendo de hipotermia son los que más problemas tienen. Entonces, si yo lo mantengo en 35,5, me va bastante bien y me va casi igual a tener un paciente con hipotermia comparado con otros modelos que nos tienen hipotermia. Entonces, pues la recomendación de esa sería más bien apliquemos normotermia controlada y lo tratamos de hacerlo con medios físicos. Tanto medicamentos para disminuir la hipertermia, que los usamos habitualmente como medios físicos como mantener los fluidos, compresas, cosas de hielo, que eso nos ayuda a tener ese 35,5. Y obviamente si se tiene la tecnología, pues tener mantas. Ese sí es probablemente el mejor elemento para lograrlo. Con mantas nos sirve mucho, pero eso no está yo no las tengo por lo menos, y en muchos sitios no las hay, entonces con medios físicos funciona bastante bien. Gracias, Juan. Marco, levantaste la mano. Sí, hola, muy buenas tardes. Marco Sierra, de la Universidad de La Sabana. Pues digamos que ahí como para adelantarnos un poquito, de pronto la charla que viene, que es la siguiente semana, que es la charla de neuroprotección, cuando uno revisa un poquitico la literatura, digamos que hay como tres grandes pilares en cuanto a tratar de como de preservar esa función cerebral y de alguna u otra manera tratar de mitigar esas fuerzas que anteriores pues a la lesión secundaria. Entonces tenemos como tres grandes grupos que es como tratando de responder a la pregunta que han realizado y es primero la optimización de la perfusión cerebral, en segundo grupo está la limitación de la demanda metabólica cerebral y el tercer grupo sería el manejo pues como tal del edema cerebral. Dentro de esa perfusión cerebral, pues entonces está uno de los pilares que lo vamos a ver pues en la próxima semana y están los niveles de hemoglobina y lo que cuando uno hace pues como la búsqueda de la literatura, digamos que los resultados, no hay como unos resultados pues que respalden de alguna manera umbrales de transfusión que difieran de pronto las prácticas estándar que normalmente se utilizan pues en la unidad de cuidado intensivo pediátrica cuando se encuentran asociadas otras patologías pues a las cuales nos vemos afrontadas. Y lo otro es el respecto al metabolismo cerebral, en donde tratamos de establecer un balance entre la perfusión cerebral y esa demanda metabólica, digamos que es parte como de esos pilares fundamentales. Y dentro de los mecanismos que limitan ese metabolismo cerebral está pues lo que mencionan es la temperatura. Y digamos que lo que se ha tratado de adoptar como un estándar de atención es tratar de evitar agresivamente la fiebre y era básicamente pues respecto a lo que mencionaba pues el profe y digamos que respecto a esa hipotermia inducida si existe pues como alguna recomendación o no al respecto existe un metaanálisis una revisión sistemática y metaanálisis realizada o publicada perdón en el 2022 por Yu y colaboradores que trata justamente de responder esa pregunta respecto al efecto de la hipotermia terapéutica en niños con trauma cráneoencefálico y ellos finalmente digamos que encuentran una tendencia no estadísticamente significativa hacia una mayor mortalidad en pacientes tratados con hipotermia terapéutica en comparación con controles normotérmicos. Eso era como lo que quería aportar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marco. Te adelantaste para la otra charla, pero bueno, un abrebocas. Yo creo que en aras del tiempo y que no hemos iniciado el taller, cerremos un poco la discusión de neuroprotección, que como les digo, va a ser la charla que viene dentro de 8 días, y más bien concentrémonos en cerrar un poquito esta parte de la autorregulación. No sé si Juancho quieres dirigir las preguntas que les dejaste a los muchachos. No la pantalla, me las ponen y Yo la tengo por aquí, no sé si Vanessa las preparó. Si no, yo las leo, está bien. bueno, si no, igual yo también las tengo, yo las mando. Lo que pasa es que Vanessa no las montó. No, doctor, no las tengo pues como proyectadas, no. entonces, deme en 2 segundos y ya las encuentro aquí. Entonces sería la primera, entonces, dice así: dentro de la evolución fisiopatológica y temporal de las principales lesiones neurológicas agudas, existen momentos en los cuales los mecanismos de autorregulación del tono vascular se encuentran más comprometidos. Y explique su respuesta con base en 3 modelos de lesión distintos, que son el ACV, el trauma craneoencefálico y la hemorragia subaracnoidea. Es decir, qué pasa en qué momento en los vasos de un paciente que tiene o un ataque cerebrovascular o trauma craneoencefálico o hemorragia subaracnoidea. Hola, doctor, buenas tardes. Ahí le va. Pamela Torres. Hola, Pame. Bueno, pues digamos que como encontré la pregunta y como la organicé cuando leí las lesiones, pues digamos que organicé más o menos cuál era como la parte crítica que desencadenaba como el problema. Entonces, con relación a la ACV, entonces encontré que dentro de esos mecanismos de regulación hay unos protectores y unos que generaron el daño en este tipo de condición. Entonces, en los mecanismos protectores está específicamente para esta que los mecanismos de regulación del flujo pues se aumentan cuando hay hipertensión crónica regulando el flujo sanguíneo y además digamos el ACV en los pacientes pediátricos su causa pues es todas las patologías obstructivas. Entonces, una cosa importante es la relevancia del sistema nervioso simpático y es esos aumentos de presión arterial, pues que van a generar esa vasoconstricción en grandes y medianas arterias para evitar esos daños en los vasos pequeños y que cuando hay una caída del flujo sanguíneo cerebral, pues hay como un aumento en la extracción del oxígeno. Y como mecanismo patológico, entonces en el ACV, pues se va a desplazar la curva de autorregulación, generando mayor susceptibilidad de bajo flujo sanguíneo con esas caídas rápidas de tensión arterial. La mayor capilaridad en la sustancia gris hace pues que estas zonas sean las que tienen más susceptibilidad a lesiones y la isquemia general pues la isquemia va a aumentar la dilatación arterial, aumenta la presión capilar y con eso edema cerebral. Y ese aumento en la extracción de oxígeno va a generar pues la hipoxia y va a predisponer a isquemia y digamos que también como un mecanismo asociado pues va a haber como una respuesta hipertensora en las primeras 24 horas. Entonces que si uno baja muy rápido la tensión pues también pudiera generar aún más daño, que es lo que no queremos como en las lesiones finalmente, es disminuir el daño secundario asociado a ellos. Con respecto al trauma craneoencefálico, entonces, digamos que su complicación más grande, pues aparte de las lesiones, pues es el edema cerebral, que digamos que está protegido gracias al fenómeno de las células gliales que generan sus prolongaciones en los capilares y protegen en parte el edema. Sin embargo, pues y también como el mecanismo del líquido cefalorraquídeo que va a transmitir fuerzas. Sin embargo, pues esto también va a generar pues ese mecanismo de lesión de contragolpe al transmitir esos líquidos, la fuerza a través del medio líquido, del líquido cefalorraquídeo. Y ese edema cerebral aumenta la presión capilar,
y el daño en la pared de los capilares, eso va a aumentar la fuga capilar. Aumento del edema pues genera más compresión del sistema cerrado de la vasculatura y pues va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Esa disminución del flujo sanguíneo disminuye en la entrega de oxígeno, aumentando la capilaridad, pues con eso perpetuando aún más el edema cerebral. Otra parte que aumenta el edema pues son las necesidades metabólicas que van a activar las bombas de sodio ATPasa y pues que van a aumentar el edema con el transporte de sodio. Y por otro lado, la presión de perfusión cerebral disminuido por la hipotensión o el aumento en la presión intracraneal. Y por último, en la hemorragia subaracnoidea, entonces el mecanismo protector del aumento del espacio, de la presión en el espacio subaracnoideo, pues está gracias a las vellosidades aracnoideas que van a drenar de más, es el cefalorraquídeo para evitar la compresión pues de los senos y los venosos sagitales y toda la parte vascular. Y esto pues también va a ayudar a modular en parte la producción del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como el espacio tiene glóbulos rojos, estas vellosidades se van a obstruir y va a limitar pues esa recuperación del líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión intracraneana, pues favoreciendo como evento secundario una hidrocefalia pues comunicante. Y lo otro es que el vasoespasmo o la estenosis intracraneal produce disminución también de los vasos, aumentando la resistencia, con eso disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y aumentando el riesgo de isquemia. Y también pues se va a disminuir el metabolismo cerebral por disminución del flujo sanguíneo, aumentando también más áreas de isquemia. Digamos que va a haber como todo esto perpetuando el compromiso en la distensibilidad intracraneal. Eso era como lo que tenía yo para comentar. ¿Alguien más? Entonces es... Muy buenas tardes, Hágale, María, hágale. de la Universidad Nacional. Otra cosita que en anexo a lo que comentó Pame es que, digamos, en los tres escenarios que el profe menciona en la pregunta, pues evidentemente hay una alteración del flujo. Y esa alteración del flujo condiciona pues las alteraciones desde el punto de vista de transporte metabólico de oxígeno y como tal entrega de nutrientes a la célula. Entonces, digamos que yo encontré que en el evento cerebrovascular particularmente esta interrupción del flujo, digamos que ocasiona que la autorregulación intente generar una especie de vasodilatación como perilesión, es decir, como tratando de generar unas colaterales para, digamos que hacer un fenómeno de reperfusión de esa área que se quedó sin riego sanguíneo. Y existe la posibilidad que, digamos, el fenómeno se perpetúe y digamos que se complique aún más con una transformación hemorrágica de este evento cerebrovascular, digamos que inicialmente isquémico, porque pues digamos que alrededor de la lesión se va a llevar un exceso de flujo tratando de reperfundir esa lesión, pero que eventualmente digamos que la afectación puede ser tal que ya no haya forma de reversar digamos que el daño que se hizo a nivel celular, y eso va a activar toda esa serie de bombas que Pame mencionó y empeorar, digamos, que procesos de estrés oxidativo como tal y, digamos, que generar una muerte celular aumentada por el fenómeno de apoptosis, una de las cosas que encontré en el accidente cerebrovascular. Y digamos que particularmente en la hemorragia subaracnoidea, vemos que hay unos datos que sugieren que esta alteración de la autorregulación o esta falla de la autorregulación, digamos que va a estar también supeditada a la extensión de la lesión. Y hay algunos artículos que mencionan, digamos, que esa disrupción o esa alteración de la autorregulación es dominantemente más notoria en los primeros 7 días del insulto. Y digamos que ellos encuentran que posterior a esa semana del insulto, si la autorregulación logra llegar a un control, digamos que el pronóstico es un poquito mejor.
Diferente, digamos que si se rompe con esa ventana de los 8 días de la semana, perdón, donde se perpetúa el fenómeno de alteración de la autorregulación, pues que los pronósticos desde el punto de vista de secuela neurológica como tal y de retornar un poco a la capacidad que tiene la célula de generar esta autorregulación es mucho más, digamos que deteriorado. Y eso explicaría por qué, digamos que aumenta la posibilidad de volver a tener un nuevo evento, ya sea isquémico o hemorrágico, con, digamos que, aún más afectación. Listo, perfecto. Y ese era precisamente el objetivo de la pregunta, y es entender que los fenómenos que se producen a nivel específicamente de autorregulación dentro de un cuadro patológico no son los mismos en todo momento. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que eso va cambiando en la medida que pasa el tiempo, y es exactamente lo mismo que yo hago con un paciente que tiene un SRA. O sea, el único, pues son pocos los sitios en donde el ventilador no se cambia desde el viernes hasta el lunes que llega el intensivista que lo maneja, ¿sí o no? Eso ya aprendimos que ya no funcionaba así. Y de la misma forma, así como yo tengo que hacer modificaciones de un ventilador en un paciente que SRA y hacer evaluaciones constantes de ver qué está pasando con esos volúmenes, qué está pasando con oxigenación, todo eso, lo mismo tengo yo que hacer con un paciente que tiene una lesión neurológica. Yo tengo que hacer unas evaluaciones pues, frecuentes para saber qué está pasando con esa regulación del cerebro y qué cambios tengo yo que hacer en la medida que va pasando el tiempo. Y existen unos, así como lo mismo, así como en bronquiolitis también tenemos tal día pasa esto, a tal día sucede lo otro, sí, en cada momento del proceso fisiopatológico hay algunas circunstancias particulares, lo mismo pasa en estos escenarios. Entonces, como hay tantos pacientes con ACV, tantos pacientes con hemorragia cerebral, pues también están definidas de esa misma manera qué cosas pueden pasar en qué momento, qué es esperado que suceda, qué debería yo hacer en ese momento, y de la misma manera qué pasa cuando eso no está pasando, qué pasa cuando, como dice Mario, qué pasa cuando ya han pasado 4 días y los fenómenos de autorregulación no se están dando adecuadamente, cuál es el desenlace que tiene ese paciente, o qué pasa en ese paciente que llega inmediatamente con cifras tensionales elevadas y yo las desciendo muy rápido, o ese paciente que ya lleva 5 días y que todavía tiene alteraciones en su tensión arterial y en la repercusión o sea, la autorregulación cerebral. Si yo modifico de manera drástica esas tensiones arteriales y nos pasa en el escenario clínico normalmente. Entonces ustedes sitúense en un paciente que ustedes tienen que llega o con un trauma encefálico, con un postoperatorio de neurocirugía, y miren los cambios que tiene tensión arterial. Díganme, yo creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a un paciente que llega con tensiones arteriales medias de 40 a 35, y yo rápidamente le quiero poner algo para tratar de mejorar esa tensión arterial media, y resulta que a la media hora o incluso antes tengo tensión arterial media de 110, ¿sí? Entonces entender un poquito eso y saber que a veces tenemos que dar algún espacio para que esa autorregulación se produzca y finalmente produzca la repercusión hemodinámica sistémica que también tiene que tener, porque eso es un mecanismo de doble vía. Tanto se regula la vasculatura cerebral, como la vasculatura cerebral también me modifica las tensiones arteriales y la vasculatura periférica. Entonces ese era el objetivo de esa pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Y vamos entonces, dale. Las manos sin Mario. Eso fue muy, digamos que interesante lo que el profe menciona, porque las herramientas de neuromonitoreo, digamos que le deben permitir al clínico saber, digamos, cuál intervención modificar, cuándo, digamos, que frenarla o cuándo acelerarla, entendiendo qué fenómeno de la autorregulación está dando en ese momento. Porque, pues, no, digamos que cuándo poner un vasoactivo, cuándo retirar el vasoactivo, cuándo mejorar, digamos, que la perfusión, cuándo garantizar un poco más la entrega de oxígeno, ¿no? Y no dejarlo, digamos, que en el constante o en la ausencia, porque eventualmente algunas de las intervenciones que hagamos pueden ir en contra de este fenómeno de compensación que está tratando de hacer el sistema de autorregulación. Y en lugar de ayudar, digamos que terminamos generando procesos, digamos que deleterios en el pronóstico del paciente. Y cosas tan sencillas como la cabecera de la cama. Hay momentos en los que, es decir, la de 30 grados siempre es una buena opción, siempre es una buena opción, pero hay momentos en que probablemente tener una cabecera a 0 grados quizás nos vaya a ayudar mucho más que tenerla a 30, o momentos en los que qué tal si yo la subo a 45 o a 60, que puede ayudarnos un poquitico más precisamente para compensar ese mecanismo de autorregulación. Entonces,
Muy bien. Bueno, vamos con la última pregunta. La pregunta es: ¿cuál es el papel y qué medicamentos pueden ser útiles en el manejo del tono vascular cerebral en lesión neurológica aguda? Hola, profe. Juanita Medina, residente primer año de la Universidad Nacional. Pues yo lo dividí como por el tipo de efecto que tienen los medicamentos. Entonces, los vasodilatadores sistémicos, como por ejemplo el nitroprusiato, la nitroglicerina, la hidralazina, incluso la adenosina, pueden causar vasodilatación cerebral y por ende pues van a generar un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y del volumen sanguíneo intracraneano. Por eso entonces en muchos de los neuroquirúrgicos no son recomendables, pueden aumentar por ejemplo la presión intracraneal. Dentro de este mismo grupo, por ejemplo, los IECA no tienen un efecto significativo sobre el flujo sanguíneo cerebral, entonces uno podría pensar más en este tipo de medicamentos. En cuanto a los vasoconstrictores, como por ejemplo fenilefrina, noradrenalina, efedrina, e incluso dopamina, su efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral repercute más sobre su efecto sobre la presión arterial media. Entonces, ¿cómo modifica esto la presión de perfusión del cerebro a pesar de que no modifica el flujo sanguíneo como tal? Dentro de los anestésicos, entonces tenemos que, por ejemplo, los anestésicos intravenosos disminuyen la tasa metabólica cerebral y por ende pues van a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. A su vez mantienen la reactividad al dióxido de oxígeno, el dióxido de carbono, y no tienen un efecto como significativo sobre la producción del líquido cefalorraquídeo. La ketamina, que era una que estaba como proscrita para el manejo de los pacientes, por ejemplo, en el trauma cráneoencefálico, se creía que no estaba recomendada, sobre todo por el efecto colinérgico que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y pues por eso se creía que podía aumentar la presión intracraneana y asimismo tiene un efecto sobre las granulaciones aracnoideas que puede hacer que disminuya la absorción del líquido cefalorraquídeo y eso también podría aumentar la presión intracraneana. Sin embargo, pues la evidencia ha mostrado que la ketamina no está proscrita ya para el manejo del trauma cráneoencefálico. El propofol, así como el remifentanil, en casos de hipertensión endocraniana permiten que, a pesar de que el paciente esté con un grado de sedación importante, no pierda precisamente esa capacidad de autorregulación cerebral y pueda modificar el flujo sanguíneo cerebral según el requerimiento. Dentro de estos también tenemos los anestésicos inhalados, que son vasodilatadores directos y van a producir aumento del flujo sanguíneo cerebral y pueden disminuir la tasa metabólica cerebral, que pues en ese caso serían como efectos más o menos antagónicos. O sea, a pesar de que pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral, como el cerebro disminuye la tasa metabólica, pues podría no necesitar el aumento del flujo cerebral. Y por último, dentro de los relajantes musculares, tenemos los no despolarizantes que pueden producir disminución de la presión de perfusión cerebral porque aumentan ligeramente la presión intracraneana, debido a que estos medicamentos pueden liberar histamina y la histamina va a provocar vasodilatación en general, pero en este caso cerebral, y van a generar aumento del flujo sanguíneo cerebral, del volumen sanguíneo cerebral y pueden disminuir la presión arterial media. Por otro lado, tenemos los no despolarizantes, que estos no despolarizantes pueden favorecer la liberación que los relajantes musculares despolarizantes no favorecen la liberación de histamina y por ende no generan vasodilatación cerebral ni aumento del flujo sanguíneo cerebral. La succinilcolina se asocia a un aumento transitorio de la presión intracraneana mediada por el efecto
en los músculos secundario a la producción de fasciculaciones. Entonces, por eso también prefieren no usar este tipo de relajante muscular en los pacientes, por ejemplo, en trauma cráneoencefálico. Puede ser usada, por ejemplo, en las secuencias de intubación rápida. Sin embargo, pues nosotros en pediatría prácticamente no la usamos. Pero dice que cuando se pueden hacer procedimientos rápidos, pues no sería tan deleteria como en un proceso más largo de cirugía. Eso es principalmente lo que había encontrado de algunos medicamentos. Súper. Sí, si ustedes se dan cuenta, no los medicamentos no son del todo inocuos en términos de vasodilatación y vasoconstricción cerebral. Entonces, pues es evaluar un poquitico mejor los que tienen afortunadamente, y como lo planteaba Vanessa, tenemos otros mecanismos distintos por los cuales esa regulación se va a ver modulada. Y una de las cosas más importantes es el efecto secundario de los medicamentos al reducir el consumo, porque no se nos olvide que el principal modulador de la regulación cerebral es el consumo metabólico de oxígeno cerebral. Entonces, si yo logro disminuir el consumo metabólico de oxígeno cerebral, eso va a hacer no solamente que ahorre un poquitico más de energía, sino que la regulación de la vasculatura también se dé de manera secundaria. Entonces, pues eso es importante. No sé si alguien averiguó algo sobre la dexmedetomidina, la clonidina, alguna. Y es que a Juanita se me cortó un momentico, entonces si hablo de eso en algún momento o no. No, profe, no hablé específicamente de esas dos, no. ¿Alguien lee algo sobre esos? ¿Alguien La habló profe. Pues de esos exactamente no, pero pues digamos que uno de los artículos que logré por ahí revisar menciona lo que ustedes ahorita estaban diciendo, digamos que es importante tener en cuenta que la autorregulación, digamos que no es uniforme, y eso condiciona una dificultad para poder emplear un tratamiento sistémico. Y digamos que en la terapia triple H que se mencionó durante la charla, digamos que eso es uno de los parámetros a tener en cuenta. Y dentro de ellos, digamos que se menciona el nimodipino como digamos, ese calcio antagonista de la familia de los dihidropiridínicos, que está aprobado pues por la FDA como uno de los fármacos que logra controlar un poco el vasoespasmo en asociación a la lesión cerebral. Y lo fundamentan en que el nimodipino, digamos, que tiene la posibilidad de generar como una vasoconstricción, pero desde el punto de vista, digamos, de la afectación de la despolarización. Y digamos, que es el fenómeno base en la constricción o en la vasoconstricción de carácter miogénico que hace parte de la autorregulación como tal. Entonces, basados en este concepto, es que intentaron como utilizar el nimodipino como un fármaco que eventualmente pudiera generar un poquito de controlar un poquito el vasoespasmo en asociación a la lesión cerebral. Sin embargo, digamos que la gran mayoría, digamos que concluye que a pesar de que tiene digamos que este comportamiento farmacodinámico, no hay forma digamos que de documentar que sea eficaz en el tratamiento de la isquemia aguda en el caso o en el escenario de accidentes cerebrovasculares, incluso de lesión de trauma postraumaencefálico. Y asimismo, algunas series mencionan, digamos, que el uso del óxido nítrico, perdón, digamos que lo mismo, dándole el beneficio de su poder vasodilatador y demás. Y sin embargo, hay lo que mencionan estos artículos es que en algunos experimentos en animales, vemos que no se observó que hubiese como tal un efecto neuroprotector el uso de óxido nítrico. Entonces, a pesar de que tienen, digamos que una acción desde el punto de vista de vasodilatación o vasoconstricción, es importante mencionar que ellos no logran identificar el punto como tal comprometido del cerebro, y probablemente ocasionen pues beneficios en esos lugares, pero digamos que efectos deleterios en nosotros. Entonces, los dihidropirínicos y el nimodipino todavía es un papel fundamental en el manejo de la reducción del vasoespasmo en hemorragia senoidea, que es una patología más del adulto. Sí, nosotros tenemos hemorragia senoidea, pero la nuestra por malformaciones o por rupturas neurismáticas tiene unos mecanismos fisiopatológicos diferentes a las del adulto, y a pesar de que hay vasoespasmo no es tan frecuente como con ellos, pero en ellos sí se usa bastante, y es probablemente muchos de los que estamos acá cuando tenemos hemorragia senoidea piensa uno en independiente de la edad del niño y
de la etiología, piensa uno en el uso de calcioantagonistas, entonces, sí, de nimodipino, entonces, pues ese está ahí como en la duda, y esa era otra parte de la pregunta, era específicamente para que me hablan del nimodipino. Todavía lo tenemos como de pronto sí, de pronto no, algunos lo saben, algunos no. Estamos por ahí sacando un estudio grandecito con respecto a eso, precisamente al manejo de ese tipo de medicamentos, y más específicamente hacia Latinoamérica, a ver cómo nos va cuando lo tengamos, pero pues por ahora está más bien como a libre albedrío de la persona que lo tiene, y la recomendación sería particularmente mirar si tenemos algún signo de vasoespasmo para usarlo de manera aguda y evitar las complicaciones de empezar a usar un medicamento que pues podría también tener efectos deleterios. Esa es. Y les dejo de tarea entonces para que averigüen el papel de la desmetomedina, que cada vez usamos más, y de la clonidina en la autorregulación cerebral, en la vasculatura cerebral. Listo, no sé si Listo, profe. haya más intervenciones. Juancho, mil gracias nuevamente, creo que estuvo muy interesante. Nos vemos entonces en 8 días. Muchas gracias a todos. Sí, entran poquitos, pero los que entran aportan y discuten. Sí, está chévere. Muchas gracias.